La mejor opción es Radio Sónica. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Buenas tardes, viva el teatro siempre. Me voy a desmayar por el talento que hay acá. Artistas que admiro, que respeto, que disfruto, que aplaudo. Acá tengo a mi lado al señor Gustavo Rey, no sé si lo conocen. Un compadrito, está habitando una obra que se llama Los Compadritos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un actorazo exitoso, talentoso de cine, teatro, televisión y otras cosas que uno tiene que hacer para vivir. Otras cosas, sí. He vendido seguro de vida. Acércate un poquito la silla, así estás más cerca del Ahí. Ahí, muy bien. Muchas gracias. Seguros de vida, venta de cargas aéreas. ¿Entrenaste también en empresas? Sí, también. También. Y bueno, y ahora disfrutás del escenario porque estás más relajado con respecto al... Sí, estoy feliz. La verdad que estos 2 últimos años han sido un bálsamo de felicidad. Por la gente con la que me ha tocado trabajar, por las obras que me ha tocado hacer, los personajes. La verdad que es increíble. Todo uno lo atrae, así que te lo mereces, seguramente son los premios del universo. Y acá una talentosa, pero esta chica, Mercedes Moltedo, ¿dije bien? Muy bien dicho. Muy bien, peche para todo el mundo, la protagonista de La Pilarcita, y ahora protagoniza su unipersonal que se llama... Conquista con Darko. Bueno, gracias por estar. Hace poquito nos compartiste todo tu arte. Sí. Lo estrené el 3 de septiembre, así que es bastante nuevito. Así que todavía con esa cosa de lo nuevo. De lo nuevo y que crecen en función las obras, no hay vuelta de hoja. Y acá voy a presentar a Aníbal Gugliuni. Mira, antes lo dijiste perfecto. Y ahora lo dije como el traste. Y ahora te voy a dejar naufragar en la incertidumbre. No. Es un problema mi apellido. Sí, pero quiero cambiar. Bueno, ya vamos a hablar acá de un apellido. ¿Qué te dijo un astrólogo? Y te pusiste Don Rey. Sí, eso fue hace mucho. Sí, bueno, pero nos tenés Pecado de juventud. Y bueno, pero nos vas a contar. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Director, actor, dramaturgo, autor, docente, músico. Y padre. Y habitante de esta ciudad somos, además de todo eso que soportamos un señor presidente. Bueno. Somos creativos solo por eso. Somos creativos solo por eso. Gracias, y brillando en Baco Polaco. Así, si vos lo decís, sí. No, sí. Sí, la estamos pasando bien, es una obra que requiere muchísimo y bueno, fue muy, muy bien guiada por el capitán, digamos. Por el capitán, que después lo vamos a tener en nota telefónica a Mauricio Cartún, que viene corriendo de hacerse, de un trámite que tiene que hacer para no fallar, porque es amoroso, generoso, la tercera vez que va a estar acá en una nota telefónica, así que lo vamos a disfrutar también. Muchas gracias a los tres por estar. Gustavo, contame un poco, esa familia, escuela alemana desde jardín hasta el secundario, Sí. Después aterrizaste con la Crila. Sí. A ver, contó un poquito. A ver,
La familia, nada que ver con alemanes, nada. No. Que eso es la locura de mi familia, siempre. ¿Bailarines del Colón, tus viejos? Bailarines del Colón, los dos. Y como cuando yo era muy pequeñito y estaba mucho en el Colón, quería ser director de orquesta. Entonces dijeron, a ver, ¿dónde puede ir a estudiar cuando sea grande música? Europa, Alemania. Y justo se reabría, que había estado cerrada por la guerra y demás, la Goethe-Schule, que fue donde fui a parar. Y ahí entré. Entré como a prueba en Jardín de Infantes porque no tenía nadie que hablara alemán en mi casa. La mayoría de mis compañeros eran alemanes o hijos de alemanes. Todos hablaban alemán en su casa, menos yo que hablaba con la perra que tenía, ¿no? Pero bueno, hice ahí todo el colegio y nada. Y cuando estaba, en realidad cuando tenía unos 11, 12 años, ya había decidido que quería estudiar teatro. Me gustaba mucho el cine, pero quería estudiar teatro. Y mis viejos, que además de estar en el Colón, hicieron como una elaboración simultánea con un grupo, Susana Milderman, tenían un grupo muy interesante con la parte física, de trabajar, y Hedy estaba trabajando con ellos. Y de ahí. Y ahí fui a parar con Hedy. O sea, cuando primero hice como un intento cuando tenía 11, 12 años, pero era muy exigente para mí el colegio y los sábados, que era el día libre, tenía ganas de jugar al fútbol. Claro, estabas todo el día en el cole. Entonces, en cuanto terminé el colegio, sí fui con Hedy. Y eso te abrió las puertas para una película, que estabas en la colimba y llegaste tarde la lectura. ¿Cómo fue eso? Me acordaba cuando venía para acá. Dijiste, era hace una vez y ahora repito. No. Sí, estaba en la colimba y me eligieron en una clase de Hedy. Hacía 3 meses que estudiaba. Vino un tipo que yo ni sabía que estaba, que se llamaba Alejandro Saderman. No sé por dónde andará ahora. Me dijo, me gustó tu trabajo, llamame, qué sé yo. Bueno, llamé, me hicieron ir de vuelta, me sacaron fotos, qué sé yo. Después me llamó de vuelta, me dijo, mira, el director le gustó tu foto, pero no te vio trabajar. O sea, bueno, improvisación, qué sé yo. Quedé en No toquen a la nena, que tenía un elenco. Contá para los oyentes más jóvenes. Bueno, Luis Politi, María Banner, Norma Leandro, Lautaro Murúa, Pepe Soriano, Julio de Gracia, y debutábamos ahí Julio Chávez, y yo, y Cecilia Roth, que hacía mi novia. Después yo hice el novio de ella. Fue. Y llegaste ahí como. Llegué tarde, la primera lectura yo estaba en la colimba. Claro. Entonces yo avisé, no llego tarde, qué sé yo. Bueno, no importa. Bueno, llegó un caserón en San Telmo, subo unas escaleras, una casa espectacular. Entro a una mesa de directorio, esas gigantes, y todos estos monstruos sentados ahí, y yo que llegaba tarde no podía creerlo, ¿no? Bueno, y qué hermoso. Antes dijiste que te gustaba mucho el cine y a los 14 años te ibas ahí todo la valle. Sí, tenés estudiado todo. Mirá. Sí. Sí, era un enfermito. Yo vivía en Belgrano, me iba a la Valle, eran otras épocas de la entrada, lo que valía la entrada y todo, y salía de un cine y me metía en otro, me veía 3, 4 películas un sábado. Bueno, y después llegó tantas novelas, tiras, todo lo que hiciste en televisión, los galancitos de los 80, así que Darín cuando estaba en el Mar del Plata decía, la foto con el burrito. Bueno, era difícil. Sí, eso, porque ¿no? había muchas. No tenían privacidad. No, era una locura. Yo nunca me había imaginado una cosa así, realmente. No. Venían millones de personas, pero mucha gente. A mí me ha pasado de estar tomando sol en la playa y de golpe se oscurecía todo. Y abría los ojos y tenía 20 personas así. Y uno no está acostumbrado a esas cosas. Está bien. Decís, es lindo por un lado, pero era mucho.
era mucho. Y Ricardo jorobaba con esas cosas. Ricardo jorobaba siempre. Sí, sí, es muy simpático, aparte de talentoso. Aníbal, sos un dramaturgo, un autor muy interesante. Bueno. Yo comprobé esto y la verdad que te metes en universos extraños y con mucha singularidad. Pero ya cuando eras chiquito, escribiste un cuento, estabas solo de un nene aburrido, con violencia. Pará, ¿de dónde sacaste esa información? Me que- empiezo a sentir inquieto. y que terminaba muerto y tu mamá ahí, toda tensión. Yo lo contesto en algún lado, supongo. ¿Cómo? Las Informante, fuentes, no. quiero saber las fuentes. Sí, recuerdo mucho ese cuento. A ver. Se ve que pasaba mucho tiempo solo. Estábamos al cuidado de mi abuela. Y supongo todos los niños somos sensibles al aburrimiento, Sí. pero lo canalicé. Eso era la historia de un niño que veía que el reloj no pasaba el tiempo, y estaba solo, y solo por conjurar ese aburrimiento empezaba a probar cosas, infligirse dolor, o sea, es casi patológico, me estás desnudando. Pero ¿cuántos tenía años 9 tenés? años. No. Y mucha imaginación. Mi madre siempre me lo recuerda ese cuento. Y terminaba muerto. Llegaba la madre y decía, Matías se llamaba el nene. Matías, silencio. Y esa fue una de mis primeras obras. Bueno, pero después también guitarra desde chiquito, tocas un montón de instrumentos. Contá el caminito del músico. El camino, a ver, de eso... la música y el teatro empezaron casi juntos. Yo he tomado clases de piano, tipo a los 12 años, 13, y la guitarra al poquito tiempo la agarré solo. Y empecé a hacer teatro porque la pasaba muy mal en el secundario. Ay, o sea, sí. es sufrimiento. Yo Supongo también. que la raíz de todos nosotros, ¿no? Sí. Un gran sufrimiento. La pasaba muy mal y de hecho yo me acuerdo que en el secundario me empecé a hacer llamar por mi primer nombre, pero en mi casa yo soy Aníbal. Siempre fui Aníbal y voy a ser Aníbal. Me llamo Sergio Aníbal y en el secundario decidí cambiar para ver si me iba mejor. Y ser Claro. más respetable y me hice llamar Sergio y me fue muy mal. Y volví a ser Aníbal al empezar teatro. Mirá, Mirá qué loco. qué interesante. Y después uniste las dos cosas, ¿no es cierto? En un principio eran caminos... pasé por el debate interno de qué voy a vivir. Elegí dos cosas muy lucrativas. Y en momentos las empecé a conciliar, y en cualquier obra que yo pudiera tocar o cantar, lo empecé a procurar, a imitar, Claro. a propiciar. Y hubo un momento en que yo era actor, pero le decía a la gente, tranquilos, vivo de la música, porque daba clases de guitarra, muchas. Pero tocas otros instrumentos. Claro, por esta inquietud o esa quemazón del aburrimiento primigenio, empecé a explorar otros instrumentos para desobsesionarme de cada uno de ellos. Claro. Entonces dije, bueno, una quena, una flauta, clarinete, También de todo un poco, pero lo más lindo es vincularse con el instrumento nuevo. Claro, y el instrumento del actor... Que es la música en sí misma y el estado de juego. Claro, y bueno, cómo se vio también en el Entenado, qué maravilla lo que hicieron y tu trabajo también. Y esto, ¿no? De la atracción que tenés por los idiomas, tu mamá hablaba Sí. ruso y la música del idioma. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, yo creo que me vas a poner sensible. Que mi madre estuvo en la Unión Soviética, en Praga, de chiquita, entonces al idioma ruso le tiene un afecto que va más allá de la lógica. Y yo le percibía que ella tenía ese amor, esa musicalidad hacia el idioma que yo de chiquito no entendía, pero sí había muchos libros, mucha música, y me empecé a interesar por eso, y al poco tiempo en alguna obra metí el ruso, porque yo leo en ruso, Qué entiendo bastante, pero sobre todo puedo mentir. Claro, porque es muy buen actor. Y me empezó a fascinar eso. Todos los idiomas para mí son más que actuación, porque es condiciones de posibilidad de muchas otras. Y aparte la maneras de entender partitura, la ¿no? realidad. La partitura que uno va construyendo con el cuerpo, con el texto, y va construyendo un lenguaje que tiene, bueno, la singularidad que no es solamente con uno, sino con el otro. Claro. Esto que decíamos, Música. Mercedes, de tantas veces que han cambiado por ahí algún actor en La Pilarcita, con este éxito enorme y tantas temporadas,
y cómo cambia el ritmo de la obra. Sí, y la para mí son partitura. melodías, como que los idiomas son melodías. Me llama la atención porque yo también sé alemán, Ah, fui mirá. a un colegio alemán y los tres sabemos idiomas que son difíciles de No es aplicar. casual, siempre me pasa lo mismo. Qué gracioso. cuando- Mirá. Perdón, y después- hay otra conexión. Susana Milderman y Hedy Krila. Ah. Daniel, Sí. el actor que viste, él daba la técnica Milderman. Mirá. Claro. Fue una de las experiencias más gozosas, porque era poner música y moverse, Sí, es otra claro. cosa, Sí, sí. de mayor libertad que yo he experimentado y siempre lo recuerdo. Y Hedy Krila, bueno, yo fui alumno de Cora Roca. Claro, divino. Y a la vez yo hice los créditos yo soy diseñadora gráfica también, y ahora se hizo un documental sobre la vida de Hedy Krila. ¿Hiciste vos los créditos lo que Y yo hizo hice Luciana Murujosa. Murujosa, sí? La Yo hice bio. el diseño del afiche, de los créditos, de un montón de cosas gráficas del documental, que es Bueno, y Daniel hermoso. Marcove inició También. su camino con ella. Claro. Sí. Como que Bueno. me llama la atención las Estamos No es similitudes todos, sí. casual. singulares, no es casual. porque no son muy casuales. Son las redes del universo, los total. hilos del universo. Gonza, a ver qué nos dice Alternativa y vamos a seguir acá con estos brillantes artistas. ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. Volvemos. Mercedes, contanos un poquito de este unipersonal que disfruté muchísimo. El NUM, ya mandate el chivo. Me mando el chivo. Sí. Estoy todos los miércoles a las 21 en el Teatro NUN, que es en en Velasco y Scalabrini Ortiz. Y las entradas por Alternativa Teatral o en Boletería del Teatro. Exacto, perfecto. ¿Cómo Y, nació? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, un poco estaba escuchando lo que decía él, Aníbal, sobre el aburrimiento y sobre el proceso ese de la secundaria, porque el documental, el unipersonal, trata sobre un adolescente en el colegio, en la secundaria, que era un territorio que a mí me divertía mucho explorar, pero un poco habla de la vida universalmente, pero creo que todos fuimos en algún momento Empatizás. ese adolescente en la secundaria, o aburrido, o perturbado, o enamorado, o miles de estados en un microsegundo, ¿no? Conquista con Darko, así se llama. Así se llama, Conquista con Darko. Lo empecé a escribir en el taller de Mariano Tenconi y de Nacho Bartolone en la pandemia. En ese momento no tenía mucha idea ni de qué iba a pasar con nada. Así que, pero era como no sé, como algo un universo que quería explorar, ¿no? Y bueno, terminó la pandemia, después dije, bueno, lo podría hacer. Tenía muy claro que lo quería actuar yo. Todos me decían, lo tenés que dirigir vos. Y yo decía, bueno, pero yo también lo quiero actuar. Claro, porque estar adentro y afuera. Como que era muy clave que yo se me armaba la imagen y yo me imaginaba a mí actuándolo. Y a la vez todos me decían, lo tenés que dirigir vos. Entonces el proceso fue como un poco muy interesante eso, como que primero empecé como a hacerlo sola con un asistente de dirección y que me iba tirando pautas, y después ahí lo vino a ver, lo cité a Martín Bontempo en mi casa. Divino. Un amor, porque no nos conocíamos, de hecho, le pasé el texto, le pasé todo y le dije, ¿querés ver? Me dijo, bueno, voy a verlo. Lo senté en mi casa, le hice toda una pasada de lo que yo tenía como hilvanado, y ahí me dijo, bueno, yo pensaba que necesitaba un director. Él me dijo, la obra ya tenés el 70% de la obra, necesitas a alguien que te dirija actoralmente, que te coordine, pero la obra tiene que ser tuya, con tu dirección, y eso como que me dio también la confianza de esta cosa de que todo el mundo, uno dice, bueno, pero te vas a autodirigir, y es el horror siempre, ¿no? Como que para mí, como hice como si fuese fue raro el proceso, porque fue como que me fui nutriendo de los demás, coordinando un poco el barco, ¿no?
Después ahí lo llamé a Ale Gijena para que me dirija actoralmente. Y ahí estuvimos desde febrero de este año hasta septiembre, o sea, hasta el estreno, armando todo, o sea, dirigiéndome él actoralmente, yo pensando la apuesta, el vestuario, lo llamé a José Escobar, fui armando equipo y de todo ese equipo me iba nutriendo también, como que era mi primera experiencia de obra más larga, escrita por mí, también de dirigir y coordinar ese barco. Es importantísima la mirada de afuera, es como elemental. Nombré el equipo y después que Mercedes termina con el equipo, ¿escuchamos otras invitaciones? Bien, bueno, el equipo está conformado. Ale Gijena hizo la dirección de actores, después Julián Rodríguez Rona hizo la música y el diseño de sonido. Maco More hizo me dio una canción que yo desde el inicio que la empecé a escribir sabía que quería ese tema, así que me lo obsequió. Después José Escobar hizo la escenografía y el vestuario. Aymara Abramovich hizo como el diseño de movimientos. Yo viví con ella un tiempo. ¡Wow! Mirá. Estoy pensando en todos, ¿eh? Mi mamá hizo un vestido. ¿Qué más? Porque realmente fue como eso, como que yo me fui nutriendo mucho de ese equipo. Después sí las luces, el diseño de luces lo hizo Edu Pérez Vinter. Muy bien. Entonces, los miércoles repetí en un teatro. Miércoles en un teatro a las 21. Muy bien. ¿Escuchamos? Hola, ¿cómo están? Soy Fabián Vena y quiero invitarlos a ver ¿Quién soy yo? Filosofía clandestina. Una comedia unipersonal en la que estoy seguro la van a pasar muy bien. Un recorrido lleno de humor y emoción. Si no la viste, no te la pierdas. Vamos a estar los viernes de octubre en el Muy Teatro, Humahuaca al 4300. Los esperamos. Muchas gracias y un fuerte saludo a todos los oyentes de Viva el Teatro. ¿Cómo están, amigas, amigos, oyentes de Viva el Teatro? Acá Nicolás Mateo, escuchando mi canción que invita a un poco de música de rock and roll. En Buenos Aires, el jueves 30 de octubre, estaré presentándome con mi banda en la sala auditorio del Conex y me encantaría verlos por ahí. Las entradas están a la venta a un precio hiper promocional. Si les interesa, es una buena excusa para conocernos. Les mando un beso gigante a todos. Hola, ¿qué tal, Gabriela y todos los oyentes de Viva el Teatro? Mi nombre es Matías Lodeiro, soy actor. Estoy haciendo una obra, una comedia que se llama Creer y Reventar, que la dirige Patricia Palmer y la estamos haciendo junto con Diego Carreño, ahí en el Teatro Piccadilly, en la avenida Corrientes, al lado del San Martín. Estamos los viernes a las 22:30 horas y es una comedia muy divertida, es de los autores de Radosca, Cristian Ibarzábal y Fernando Schmidt. Es muy graciosa y toca temas interesantes, tiene crítica social. Y la pregunta que nos hacemos con esta obra es, ¿a veces no te dan ganas de explotar a los que te explotan? Bueno, los esperamos, viernes 22:30 horas, Teatro Piccadilly. Muchas gracias. Aníbal, ¿cómo fue esta convocatoria de Mauricio Cartún? Primero contá chiquito para los oyentes de qué va Baco Polaco y cómo fue esta propuesta loca de Cartún de es un trabajo experimental a estrenar y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo recibiste todo esto? Bueno, a ver, voy a tratar de hacer todo bien breve. Según palabras de Mauricio, es un pastiche de las vacantes de Eurípides. Esto es, hay en los años 30, en La Pampa, una chica, parece que es prodigiosa, pasando como una DJ de los años 30, pasando música norteamericana, Jimmy, jazz de los años 30, y se arman, van por los pueblos, ella y su hermana y un empresario de espectáculos bastante sí, en bancarrota, y van por los pueblos y se arman orgías con los gauchos, y se les ha pegado, yo me he pegado a ellos, un muchacho que parece ser retrasado, un deficiente, un opa.
Sí, el arco de transformación es increíble. Es decir, no... O sea, yo soy al mismo tiempo Dionisio, el dios griego, pero los demás, los otros personajes lo ven como un tonto. Claro. No lo entienden hacer, para ellos hace ruiditos. Y se encuentran con Penteo y su madre, que están ahí, son los terratenientes de ese lugar, y él se va a enamorar de esta niña prodigio, y ahí sucederá la tragedia. La fricción, el conflicto. Comentanos esto que te preguntaba de la convocatoria y el proceso, que es increíble. Yo me enteré de la convocatoria porque me crucé con Mauricio en el Parque Centenario. Iba a comprarle, siempre lo cuento así, a mi hijo El Señor de los Anillos, y tomé otro rumbo. Yo lo conozco, él me conoce, nos hemos visto en diferentes situaciones, y me le pongo a hablar, y ahí, bueno, saco el tema que soy de San Andrés, el mismo barrio que él creció, la EMAD, y ahí me mira y me dice, ¿estás con proyectos? Y yo le dije, justo ahora no, terminé el entrenado, hablo varios idiomas, toco varios instrumentos. Y ahí medidas son. Que, claro, el vestuario ya está hecho. Y ahí me dijo y me mandó para hacer unos videos, filmarme el autocasting. Lo hice sin pensar porque dije, si me pongo a mirar la actuación, no, esto tiene que ser hecho espontáneo. Puse el texto detrás del celu y fingía que lo sabía. 3 monólogos de la obra, y después me llamó por una audición y bueno, por suerte quedé seleccionado. Esto que cuenta él siempre, ¿no? Que le resulta muy importante las audiciones, porque a veces incluso ha contado anécdotas de Lorena Vega, que para una obra no le eligió, pero después ya la tenía para otra, porque le gusta ver el personaje habitando, cómo habita ese personaje. Puede ser un talentoso actor y demás, pero bueno, lo quiere ver en ese personaje. ¿Cómo fue tu trabajo y tu búsqueda personal, más allá de, por supuesto, la mano maestra y la guía de Cartoon? Mirá, yo recibí nos reímos con el elenco, que somos todos egresados de la EMAD. Sí. Todo el equipo de la EMAD, incluso. Todo de EMAD. Él quería hacer un proyecto todo reivindicando la educación pública y bueno, con la bandera de la EMAD. Y cuando lo leí el texto, sentí que él lo entendía, que entendía esa mezcla de idiota y Dios, que creo que somos todos. Sí. Y me gustaba mucho ir por ese borde de cuándo es qué cosa, en qué gesto se revela una dimensión o la otra, y traté de no meterme, o sea, lo entendí el texto, viste que el cartoon es abigarrado, lo entendía, pero traté de sintonizar más con la expresividad y la sensibilidad que otra cosa, porque además no lo iba a ensayar, lo iba a mandar así. Y creo que esa intuición él la vio, y después me fui extraviando y recuperando y entrenando mucho esa función de ser el narrador. Claro, porque además narra y... Narro, entro, salgo, es muy divertido. Sí, es muy pero divertido. Complejo también. Complejo, y esto que hablábamos fuera del aire, dosificar las energías, sí. Porque es atletismo puro, ahí con el otro, atletismo. Y con las palabras. Y la palabra de Mauricio. Claro. Y que además se cuida y nada de morcilla ni cosas. Sí. No, y esto que un punto, una coma es una respiración, un subtexto. Bueno, contanos un poquito, quiero chusmetear esto de los compadritos tan hermosos que tuvieron primero una temporada con un director y entonces ahora hubo cambios con el otro, hubo una búsqueda diferente. ¿Nos podés compartir? Sí, otra mirada. A ver, la obra es la obra, que es maravillosa. Enorme. Pero, bueno, el hecho de haber sumado a Mariano Cosas, que es el director, el hijo de Tito Cosas. Que participó de los compadritos, pero haciendo música, haciendo música en la primera apuesta. En la primera. No, es maravilloso, porque además es músico también. Y entonces tiene como una marca con el ritmo, tiene un ritmo, claro, él va escuchando y tampoco no podés cambiar la letra o agregar, no podés morcillar porque altera ese ritmo. En el epílogo, ¿no? Hubo un cambio, en el epílogo porque duraba 120 minutos sí. Y ahora dura 90. Lo cortamos un poco.
Pero la mayor parte de lo que se ganó en tiempo tiene que ver con esto que te digo. Del La ritmo. musicalidad, el ritmo, la Sí. partitura. Sí. La partitura puesta en el cuerpo de ustedes. Para los que no conocen la obra, siempre hay alguien que por ahí no conoce, decide que va y que parte de un hecho histórico. Si bien es ficcional, la obra parte de un hecho real. Sí, Vecinos. La obra, que yo no conocía, debo decir, yo no la conocía la obra, tiene que ver, el hecho histórico es el hundimiento del Graf Spee en las costas de Montevideo. De ahí hay dos sobrevivientes que aparecen, uno aparece primero, que aparece en las costas de Quilmes, en un recreo De mala muerte. destruido, con gente que tiene, todos aspiran a una cosa mejor. El dueño del recreo quiere negocio, quiere hacer negocio, la mujer quiere que vayan al norte, que dice, acá no, nunca vamos a... En el sur no. Acá no. La nena que estudia danzas cualquiera. Cualquiera. Sálvese quien pueda. Es eso. Lo gracioso o no de los personajes, que todos se quieren salvar, todos quieren Lo no ver- es que empatizamos con nosotros, con el país, y que es cíclico. Eso es lo que no es tan Bueno, gracioso. Eso es lo que no es gracioso, claro. Y después aparece un alemán, otro alemán que es un comandante, que cuando lo ve al otro ahí, bueno, y se le ocurre, él ya tenía la idea de como de implantar el nacionalsocialismo acá en Argentina. Pero la gente que recluta es imposible que haga nada. ¿Entendés? Son Menos toda 10. esta gente, claro. Así que bueno, nada. ¿Cómo fue trabajar el personaje? Porque te escuché decir que cuando saliste de la secundaria dijiste, no hablo más alemán. Tal y cual. acá, a ver. No, dije, no hablo más alemán y no hablé más no hablé más alemán. No, lo odiaba. No lo odiaba, porque en realidad no la pasé mal en el colegio, pero era Rechazo. era mucha exigencia, tenía la cabeza que ya no me daba más. Y además, a medida que iban pasando los años, se me hacía cada vez más complicado. Encima hubo un momento entre la primaria y el secundario que a mí no me había ido bien, entonces tuve que rendir en otros colegios y rendí en la Goethe después para seguir. Y nada, un problema. Bueno, la cosa es que me pasaron a comercial encima, que yo... Si hay algo que hay algo que no entiendo, es de números, y comercial. Y no sabes lo que era hacer comercial en alemán, era una tortura. Claro. Era una tortura. Entonces cuando terminé el colegio dije, basta, no hablo nunca más alemán. Y no hablé nunca más alemán. Miento, hubo una vez que me eligieron para una publicidad que era para Inglaterra, pero los productores eran alemanes. Y entonces me puse un poco a hablar con ellos. Me dice, no, pero no se nota que hace tanto tiempo. Le dije, hace... No se nota que estás podrido. Que no, hacía mucho que no hablaba alemán, Sí. de hecho. Y bueno, y después apareció esto y dije, bueno. Nombrar el elenco, los Sí. días que están. Los compadritos estamos los días domingos a las 19 horas en el Teatro Pairo. El elenco es, vamos por orden de aparición, Matías Alarcón, Débora Fidelev, Samantha Klachkovsky, Alexei Samek. Qué talento ese Es buenísimo. muchacho. Bueno, es el bisnieto De la Boera. del Agüero. Él no quiere que lo digan, pero es el bisnieto del Agüero. Es Sí, un capo, es sí. un capo. Jorge, Gustavo Rey, Jorge García Marino y Juancho Romero. Bueno, ya que dijiste Gustavo Rey, contate chiquito porque vamos a ir acá al señor Mauricio Cartún. Contate lo de Don Rey. Bueno, sí, era pecado de juventud, nada. Después de los galancitos, yo estaba casado en ese momento con Deborah Warren y fuimos a, no me acuerdo cómo, numerólogo. a un numerólogo. Y el numerólogo sacó números Hizo cuentas. y dijo, vos te tenés que cambiar el nombre. A ver, lo loco era que yo ya era conocido. ¿Entendés? Entonces dice, no, te tenés que poner On. Y digo, ¿qué me voy a poner? ¿Gustavón Rey? No, dice, no, Gustavo Don Rey.
Sí, es Gustavo Don Rey. Y yo dije, bueno, y Débora me decía, sí, dale. Débora también se cambió, creo que se agregó la H o no me acuerdo. Había una Hoy hablamos de eso. Yo me voy a cambiar, me voy a poner algo. No. No, vos ya El ahora resultado, tenés un camino ¿sabés muy... cuál fue el resultado? La gente decía, ¿quién es Gustavo Don Rey? Claro. Veían los generaba una títulos. intriga. Veían los títulos, y yo, después aparecía yo, pero dice, ese es Gustavo Rey. ¿Quién es Gustavo Don Rey? No. Así que Era Era un gancho. Sí. Bueno, voy a decir, ¿no te comunicaste todavía? ¿Cómo? No atiende. Bueno, no importa, pero mientras tanto, voy a compartir, porque me dejan hacer un chivo a mí. ¿Viste ese chivo que tenemos al final? De Ya comeremos Faisán. Ya comeremos Faisán, una obra de mi autoría que dirige el talentoso Daniel Marcove con compañeros que, bueno, brillan en el escenario, que te cuidan, que nos cuidamos y que disfrutamos, y contamos una preciosa historia de actores, pero que ese escenario en donde están esos actores es la patria también. Y van a empatizar, como dije la vez pasada, creo que el Centro Cultural de la Cooperación, que depende de la sala donde estamos, que es el Espacio Experimental Leónidas Barleta, aceptó este proyecto. Son sumamente comprometidos socialmente y creo que por eso han aceptado este proyecto. Y estamos muy agradecidos de lo que nos dice el público, de quienes van, y tuvimos el honor de que estuviera un público hermoso. La función pasada, vamos los sábados 20 horas, las entradas por alternativa teatral en el Espacio Experimental Leónidas Barleta o en la boletería del teatro, y entre los amorosos espectadores estuvo Diani, Miguel Ángel Diani, el presidente de Argentores, y su mujer María Alejandra. Así que vamos a escuchar y ver un poquito de ese momento, y después sí, eso que te mandé hermoso y precioso de Baco Polaco. Es una obra que te llega, si uno tiene que ver con lo artístico, como en el caso nuestro, además conoce bien de qué están hablando. Pero creo que habla de los sueños, ¿no? Que puede tener cualquier profesión, de los sueños, de pelear. De los actores, la dirección, la apuesta y el texto está impecable. Y uno no deja de divertirse, pero también reflexionar sobre lo que se está tocando, el tema de la vida del artista. Tanto me emociono, salgo todavía, estoy media conmovida. Me pareció de una belleza, de una emotividad. Bueno, pedí a Gonzalo que volver porque quiero darles lugar a otros espectáculos. Camila Trullol, Toto Salinas, Hugo Cosianzi, mis compañeros, Marta Barniz y Lucas Matei en la asistencia. Ahora sí, ¿querés compartirnos? Vamos a ver y a escuchar. Aníbal, qué maravilla, cómo se los aplaude. ¿Qué les pasa? Contá de sí el elenco, días y horarios de funciones, cómo se consiguen las entradas de Baco Polaco. Estamos de jueves a domingo en el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires. El elenco, vamos muy tranquilo para no olvidarme de nadie.
En escena estamos Nahuel Monasterio, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, Luciana Dulitsky, José Mérez y yo. Estos últimos dos hicimos el diseño sonoro también. La música, además, hay música en vivo. Todos los efectos sonoros, menos la música norteamericana, están hechos en vivo, sí. Y después, Mauricio Cartún en dirección, Bárbara Sánchez en asistencia, Rodrigo González Garillo hizo la escenografía, Agnese Lo Supone hizo la iluminación. ¿Me olvido algún rubro? Bueno, después están Agustín y Guido en la asistencia, unos capos. ¿Y las entradas cómo se consiguen? ¿En la página del complejo? Entiendo que en la página del complejo. Está difícil, se están agotando con una semana de anticipación. Se agota, está lleno. Iván de... ¿Mes? De jueves a domingo. De jueves a domingo. A las 20 horas. A ver, ¿qué me dice Gonza? ¿Qué me dice Gonza? Bueno, ponenos un poquito el aire que estamos acá acalorados. Vos nos contaste el proceso tuyo del personaje, pero seguramente fue riquísimo el proceso con el otro y de construir lenguaje. Sí. Compartimos. Eso Mauricio en principio había propuesto hacerlo en cooperativa, después se dio una serie de coincidencias y oportunidades que nos llevaron al Sarmiento. Pero él había propuesto mínimo de 3 ensayos semanales desde marzo y recién empezamos a ensayar en el San Martín en julio. O sea que ya venía la obra leída. ¿Trabajaban en el estudio de él? Primero en la EMAD, en una sede de la EMAD, luego en el estudio de él y finalmente en el San Martín. Claro, ¿cómo no va a tener esa poética y cómo no va a ser una obraza con ese texto y ese trabajo, esa búsqueda? Sí, muy, muy riguroso, pero a la vez muy alegre. O sea, él es un tipo que tiene un humor envidiable, una fiesta, salud, una vitalidad. Fiesta. Sí. Todo es fiesta. Cómo acompaña el error y cómo indaga y busca el acierto, ¿no? Cómo del error, ¿no es cierto?, transforma y aparecen cosas maravillosas. Transmite una paciencia infinita. ¿Cómo fue el proceso de ustedes? Porque primero seguramente tenían una guía del otro director, pero en esta segunda apuesta muchas cosas cambiaron. Sí, en realidad cambió fundamentalmente lo que te digo, en el ritmo, porque los personajes ya estaban incorporados, ya los teníamos. No me gusta hablar de la otra dirección en realidad porque no se puede defender, pero la realidad es que hicimos casi todo nosotros. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando tuvimos una guía concreta en cuanto a la dirección, fluyó muy fácil. ¿Y descubrieron cosas que por ahí...? Sí, claro. Contá un poco, porque vos dijiste de situación histórica, pero también hay mucho ficcional a partir de ese acontecimiento. No, es todo ficcional. Todo ficcional. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso ficcional? ¿Qué es lo que se corrió el autor de...? No, aprovecho de lo concreto y algo real. Concreto que fue un hecho concreto. También no nos hagamos los distraídos. Acá hubo una corriente muy fuerte nazi. Y hay. Bueno, y hay. Está bien. No lo quería decir, pero sigue estando. Pero en ese momento, de hecho, creo que la reunión más grande de nazis fuera de Alemania se realizó acá en el Luna Park. Sí, tenemos ese triste... Wow. Sí. Ese triste acontecimiento. Con figuras de la política, de la alta sociedad de acá, de todo. No era así nomás. O sea que, digamos que lo que plantea ficcionalmente sucedía también de alguna manera. Y tanto no quisiste... hacer un alemán que ahora te toca La Monja Judía. Contá esta obra. En La Monja Judía también soy nazi. Sí, las dos. En las dos soy un nazi. Bueno, me tocó así. ¿Qué voy a hacer? Bueno. No, La Monja también.
se nos fue el director hace un mes, Eduardo Lamoglia. Todo el periodo de ensayos con Ana María Cores, que es mi compañera, que es la monja, ella es la monja, yo soy el nazi. Contale a los oyentes de qué va la historia, porque también es ficcional, pero parte de un hecho real muy concreto. Sí, es sacado. La monja judía tiene que ver con que, aunque suene muy raro, una mujer judía que se llamaba Edith Stein, que fue la primera filósofa alemana, estamos hablando del 1915 por ahí. En la Segunda Guerra estuvo como enfermera. Después, a través de su filosofía, qué sé yo, era totalmente atea, pese a ser de una familia muy practicante judía. Ella era atea totalmente, y en un momento dado se enamora de Jesús. Y no solamente eso, sino que entra, no solo se convierte, se hace carmelita descalza, que era de clausura. O sea, ¿viste esta cosa de la religión católica que se entregan y se casan? Sí, claro. Bueno, y finalmente muere en Auschwitz, porque se niega a participar, que le hubiera salvado la vida. Querían utilizar sus conocimientos de la teología y del dogma cristiano para esta nueva religión que querían hacer los nazis, que es cierta. Eso era verdad. Y ella se niega y bueno, la terminan matando, y es la canonizada después. Sí, eso es lo que iba a decir. De Juan Pablo II la canoniza, y es la segunda patrona de Europa, que es Juana de Arco, y ella. Van los lunes, a partir del próximo lunes vuelve. A partir del próximo lunes ya enviamos los horarios. No sé cuándo. Los lunes a las 8:30. 20:30 en el Tinglado. Sí, en el Tinglado. Que queda ahí en Mario Bravo, esquina Córdoba. 948 me parece que es. Sí, esquina ahí nomás de Córdoba, al lado del Camarín de las Musas, donde también se da la Pilarcita, los viernes a las 20 y a las 22 hacemos doble función en el Camarín de las Musas, que es Mario Bravo 960, así que es muy probable que vecinos. Ahí 48. Y las entradas también por alternativa. Por alternativa, y ahora vamos a hacer el 1 de noviembre en San Fernando otra función, y otra en el Astros el miércoles 29 de noviembre. Es miércoles, sí. ¿Y cómo haces con el unipersonal? ¿No es los miércoles? No, ese día justo me van a reemplazar. Celeste te va a reemplazar. Pero no te reemplaza Celeste, que fue la primera. Me reemplaza Lucía Maciel. Sí, Celeste es el personaje. Te reemplaza Lucía, que fue la primera. La primera que lo hizo. Así que sí, todos nos podemos ayudar. Acompañar. Vivieron una experiencia muy interesante. Sí, justamente esta semana que pasó fuimos todo el elenco de La Pilarcita, que somos al festejo de La Pilarcita, el festejo de la Santita Popular, que transcurre en un pueblito muy chiquito de Corrientes que se llama Concepción, y fue muy movilizante. Es una fiesta, o sea, capaz como referencia les puedo decir el Gauchito Gil, la difunta Correa, pero es como si fuesen los inicios de esas fiestas, porque es totalmente... Tiene devotos y seguidores de años. Devotos y seguidores de años, pero a la vez como muy local, muy regional, no hay nada de consumo detrás, o sea, es como... se hace una mesa gigante donde donantes donan carne y hacen un asado comunitario, vos llevas tu plato, tu vaso. Antes se come un baipú, que es una especie de polenta, que también lo prepara gente de allá. Así, hermoso. Hermoso. Bueno, acá prepárate, Aníbal, porque hemos pasado recién unas imágenes bellísimas, pero voy a presentar a un dramaturgo, autor, director, maestro, sublime artista, poeta extraordinario en travesías cruzamundos. Del error, una maravilla. Atleta de la creación. No se detiene ni quieto. Te transforma. Vivís aquí y ahora, pero en el más allá y en lo que vendrá. Bailás con él
y sus personajes. Universos fabulosos te sacuden expectante, no planchás ni desmayado. Una frase de él te tira al piso de risa y otra te eleva al cielo. Atrevido, maravilloso, anfitrión de pasiones. No hay como él ni parecido. Singular, profundo, comprometido, generoso que ni te cuento. Crea un mito de un mito y haces mito de tu imaginación. Piloto de fiestas descomunales, sacás pasaje solo de ida, no querés volver. Paraíso único su creación. Ni el más distraído desconoce su enorme talento. Multipremiado, honrado y celebrado aquí y en el exterior. Hoy lo entrevisto por tercera vez. Ritual sagrado. Muchas gracias, Mauricio Cartún, por esta nota y por correr como un loco. Al contrario, muchísimas gracias por esta presentación. Demasiado para una sobremesa. Bueno. Postre excesivo para una sobremesa. Nada, muchísimas gracias. Bueno, por favor, contanos, érase una vez la convocatoria del CONEX y cómo llegás ahora a esta belleza que disfrutamos y se aplaude de pie. Mirá, efectivamente, hace muchos años atrás hubo una convocatoria para un festival de teatro griego, una de esas ocurrencias institucionales interesantes. La había hecho el CONEX, de hecho se hizo y salieron obras muy piolas de ahí. Y nosotros estábamos con un elenco trabajando y los actores del elenco me empezaron a insistir en que nos presentemos, en que sigamos trabajando juntos. Bueno, ahí busqué en las posibilidades del teatro griego y me entusiasmé con estas imágenes de las vacantes, lo boceté, lo presenté, el material finalmente no fue elegido, pero quedó dando vueltas en mi cabeza, lo escribí, lo seguí postergando durante un tiempo porque me parecía un material muy difícil, un material que suponía un trabajo de experimentación, y el año pasado me decidí, convoqué un elenco precioso de artistas que en todos los casos tuvieron su origen formativo en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, algo que tenía ganas de hacer porque pertenezco. Durante 25 años di clases allí y nada, estrenamos, nos va bien, así que cerramos el círculo virtuoso. Sí, muy bien. Mauricio, vos explorás, investigás muchísimo y fue semilla fértil no solo tu investigación, sino lo vivido. ¿Podés contarnos un poco esta atracción que tenés vos por el carnaval, por la fiesta, por lo campestre? Y cuando tenías 5 años, Asturias, los chanchos, eso también. Sí, mira, el carnaval, yo soy nacido en el Gran Buenos Aires, en San Martín, en San Andrés, más específicamente, y frente a mi casa pasaba el corso. Digo, el carnaval era una cosa que estaba muy instalada, y enfrente de mi casa había un club que organizaba unos concursos de máscaras, de disfraces, y todos los años yo participaba disfrazado por mi madre, que en cada año se encargaba de coser a mano algún disfraz de alguna zona de España. Mi madre era asturiana. Bueno, esas cosas de la vida, me fueron quedando imágenes, me fueron quedando muchas fotografías mías disfrazado, y con el tiempo empecé, yo soy un fanático de la fotografía antigua, y me di cuenta que estaba muy poco documentado el carnaval como espacio documental, digamos, que no había documentación sobre el carnaval porteño, y me dispuse a armar yo un archivo y a investigar sobre eso, publiqué algunas cosas, hice algunas exposiciones, y por supuesto, es un universo que me está dando vuelta siempre en la cabeza. A la hora de escribir, fíjate, en La Madonita está presente el carnaval. Los años 30.
los años 30, en Chau Mister X está el carnaval, en Rápido Nocturno Aire de Foxtrot creo que se menciona algún baile de carnaval. Bueno, se nota que un tema que me conmueve. Que te conmueve, y acá, mira, nos queda re poquito tiempo porque, bueno, has corrido mucho, pero acá también hemos corrido mucho. Tenés a Aníbal acá. ¿Qué le querés decir de ese proceso del principio, cuando empezó a ponerse en el cuerpo tu personaje maravilloso, que ya nos contó mucho de él, y hoy? Porque en función se crece y aparecen cosas nuevas que ni esperábamos. Mirá, el proceso fue, la verdad, fue un proceso plácido dentro de lo accidentado que suelen ser siempre los procesos creativos. Aníbal hace allí un trabajo precioso. Se carga al hombro nada más y nada menos que la responsabilidad de llevar adelante el relato de la obra. Por lo tanto, es el que rompe la cuarta pared, y entonces tiene una especie de mezcla de actuación en la cual tiene que estar presente en la situación, haciéndose cargo de lo dramático, pero también lleva adelante el rol de narrador. Así que la verdad es dificilísimo, y desde el primer día tuvo esa condición curiosa y preciosa que tienen algunos artistas de resolver, de saber resolver, enfrentar y resolver. Bueno, mira, están todos los actores, pero de maravilla. Es un placer enorme, y le voy a decir a Aníbal que te despidas. Despedí al maestro, porque acá nos están haciendo, viste, en la pecera, el dedito de que cerremos. Así que yo te súper agradezco, pero Dionisio te va a despedir. Bueno, Mauricio. Perfecto. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Me escuchás? Pero muy bien, claro. Bien. Sí, acá te escucho. Andá a tomarte una rica merienda, descansá, reponete, que te necesitamos con toda la energía para el jueves. Buenísimo. Este señor tiene mucha energía. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Y bueno, en otra oportunidad, un poco más larguita la charla. Con todo gusto. Sabés que yo siempre encantado de hablar contigo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y bravo. Un abrazo y saludos. Saludos. Bueno, nos despedimos con una musiquita, corrimos un poco. Viva el teatro siempre. Un atleta también acá, Gonzalo. Gracias, Radio Sónica. Gracias, Gonzalo, en la operación. Gustavo, un placer que estés. Mercedes, Aníbal. Viva el teatro. Que viva. 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 Es así, pichón. Es así, pichón.